El instituto nace en 1972, hace 50 años, como la Liga Antioqueña contra la Epilepsia, formado pues por un grupo de neurólogos en su mayoría, enfocado a la atención de pacientes neurológicos. Con el paso del tiempo fue cambiando de razón social en la medida en que se fueron implementando nuevas técnicas y se fue ampliando el estudio de las neurociencias, hasta que en el año 2011 se consolida como Instituto Neurológico de Colombia, porque queríamos tener una proyección más nacional e incluso más regional, y parte de esa meta estratégica era la implementación del servicio de radiocirugía, de manera tal que en el año 2012 se instala y queda operativo el primer CyberKnife de Colombia, y empezamos tratamientos en mayo de ese año, y hoy en día somos Fundación Instituto Neurológico de Colombia, para hacer hincapié en que somos una institución sin ánimo de lucro. Este es nuestro talento humano, que está compuesto por 2 médicos radiooncólogos, un médico neurocirujano fellow en radiocirugía, 2 físicos médicos, tecnóloga de radioterapia y personal de enfermería. Este es nuestro sistema CyberKnife, es un sistema CyberKnife BSI, que es la 4ª generación del mismo. Tenemos 2 sistemas de colimación de los haces, que son colimadores fijos y colimador iris, con campos de tratamiento desde los 5 milímetros hasta los 6 centímetros. Contamos con los métodos de tracking para cráneo, columna, fiduciales, síncroni, y tenemos sistemas de planeación multiplan, que es el propietario de Acurray, el fabricante del sistema. Me voy a volver un momentito. A mí esta frase que termina la ilustración es la que me gusta usar para definir el CyberKnife. Es un sistema de radiocirugía robótica guiada por imágenes. La guía por imágenes determina que nosotros siempre tenemos que tener una referencia que se pueda ver en rayos X para el tratamiento de los pacientes. Entonces vamos a hacer uso de información ósea o de marcadores fiduciales siempre para los tratamientos de nuestros pacientes. Entonces, como les dije, la unidad de radiocirugía robótica inicia operaciones en mayo del 2012, y este es el planeamiento del primer paciente tratado con radiocirugía robótica CyberKnife en Colombia. Inicia su tratamiento el 8 de mayo del 2012, es un paciente masculino con un diagnóstico de un chono vestibular al cual se le dieron 25 Grays en 5 fracciones, y 10 años después ya han pasado un montón de cosas. Esta ha sido nuestra curva de pacientes atendidos. Claramente ha sido un proceso de aprendizaje y ha sido un proceso de inserción en la sociedad y en el sistema de salud. Al principio era muy difícil lograr autorización por parte de las aseguradoras, hubo mucho trabajo que hacer para justificar la indicación, la pertinencia, los costos de esta tecnología, y se puede ver en la curva cómo con el paso del tiempo, con los resultados y con la aceptación del medio de esta tecnología, fue más fácil que los pacientes accedieran a este tipo de tratamientos. A la fecha hemos tratado 1.420 pacientes en el CyberKnife del Instituto Neurológico de Colombia. Este es un listado de las patologías que se han tratado. Nosotros hemos procurado siempre que los tratamientos estén basados en publicaciones internacionales, y la idea es adaptar siempre nuestros tratamientos a evidencia que respalde estas mismas decisiones. Para lograr que el sistema de salud nos autorice los tratamientos, se instauró una junta médica, un staff multidisciplinario, que no solamente discute la pertinencia y la mejor opción terapéutica para el paciente, sino que genera la justificación para que el sistema de salud nos autorice en este tipo de tratamientos de alto costo. Así ha sido la distribución en estos 10 años de los tratamientos por número de fracciones. Entonces también aquí se rompe, entre comillas, un paradigma de lo que es la radiocirugía. Pues por definición, la radiocirugía debería ser una única fracción. El CyberKnife, al ser un sistema guiado por imágenes que no requiere inmovilización con marco estereotáxico, y con los últimos años eso ha cambiado para todos los equipos, nos ha permitido hacer tratamiento hipofraccionado. Entonces, a pesar de que nosotros hablamos de una unidad de radiocirugía, como se puede ver en este diagrama, la gran mayoría de los pacientes tratados han sido en esquemas fraccionados. Nosotros también usualmente separamos los tipos de tratamientos en intracraneanos y extracraneanos. Eso es porque
Dependiendo de la ubicación vamos a usar un sistema de seguimiento diferente y también administrativamente tiene un ordenamiento diferente, pues al menos en Colombia. Por la intención de tratamiento, tanto paliativo como curativo, por el género masculino versus femenino, hay más incidencia de tratamientos para nosotros en pacientes femeninos por la alta incidencia o por la diferencia de incidencia en tumores tipo meningioma, que es la causa principal de los pacientes que nosotros tratamos, y también una distribución de los pacientes que hemos tratado por la década de la vida al tratamiento. Ya haciendo énfasis en lo que son los tratamientos intracraneanos, vemos una distribución de cuáles son las causas más frecuentes. Como ya lo mencioné, meningioma es la primera, schwannoma la segunda, adenoma, hipófisis la tercera, y bueno, pueden ver el resto. Y hay algo que no aparece acá. Aquí sí vemos, perdón, en esta tabla que metástasis al sistema nervioso central es la segunda causa de tratamiento para lesiones con radiocirugía intracraneana, que no aparece en la otra tabla. Y en el ámbito de los tratamientos extracraneanos, el más frecuente sea de pulmón. El hecho de que el CyberKnife esté montado sobre un brazo robótico nos permite seguir en tiempo real las lesiones que se mueven con la respiración, haciendo uso del sistema Synchrony, que inició en el CyberKnife, ya también está implementado en el TomoTherapy. Entonces, en ese tipo de lesiones que se mueven con la respiración, con el CyberKnife, haciendo seguimiento en tiempo real, podemos disminuir márgenes, aumentar las dosis y bueno, todo el efecto que ustedes ya conocen. Y esas son las principales causas de tratamientos de lesiones extracraneanas en el Instituto Neurológico de Colombia. Vamos a ver ahora casos clínicos de pacientes que hemos tratado en el neurológico. Este es un paciente femenino, fue tratada en enero del 2016, recibió 3 fracciones para un total de 27 grays por un meningioma. Y a los 48 meses del tratamiento vemos que hay estabilidad de la lesión, la paciente no presenta ningún síntoma y en este caso de los tratamientos para lesiones benignas la estabilidad se considera un tratamiento exitoso. Esta es una paciente que presentaba metástasis múltiples. En este mismo plan de tratamiento le tratamos las 2 lesiones, un lecho quirúrgico y un nódulo que se ven en las imágenes. Una paciente de 32 años al tratamiento recibió 24 grays en una única fracción y 7 meses después vemos la resonancia con una respuesta completa de los volúmenes tratados. Ese es otro tercer caso, un schwannoma vestibular, otro tumor benigno, un paciente masculino que recibió 18 gray en 3 fracciones y 37 meses después de su tratamiento, vemos nuevamente que hay estabilidad de la lesión y el paciente también permanece sin síntomas. Este es otro caso muy interesante, es una paciente con una malformación arteriovenosa. En el Instituto Neurológico tenemos implementada una técnica de arteriografía Expert-CT, que es la imagen que ustedes pueden ver en esta parte, la cual se fusiona para el tratamiento, pues para la planeación, se fusiona con la tomografía y la resonancia. Vemos una paciente que se trató en agosto del 2017, recibió 20 gray en monofracción y 40 meses después vemos que la paciente no tiene evidencia de malformación en resonancia. Este es un caso muy interesante, es una paciente con un melanoma uveal. Nosotros dentro del Instituto Neurológico implementamos una técnica terapéutica para el melanoma uveal. Ustedes podrán saber que la enucleación suele ser como la opción inicial para esos pacientes, pero la radiación con braquiterapia epiescleral es una opción igual pues que tiene los mismos resultados en sobrevida global, pero en Colombia la implementación de la braquiterapia epiescleral ha estado, digamos que dificultada por los entes reguladores en temas de material radioactivo. Entonces nosotros con el grupo de anestesia, de neuroanestesia del instituto, implementamos una técnica en la cual el ojo queda bloqueado mediante anestesia con respecto al cráneo y le damos al paciente 50 gray en 5 fracciones. Entonces este es uno de los casos que hemos tratado, ya hemos tratado 30 pacientes en esta modalidad. Esta es una mujer de 34 años al tratamiento
Estas imágenes de tratamiento fueron en octubre del 2019 y aquí podemos ver cómo ha sido la respuesta a los 25 meses de tratamiento y a los 33 meses de tratamiento, donde se puede ver que el melanoma ha respondido satisfactoriamente. Este es un paciente pediátrico, es un paciente de 13 años a la edad de tratamiento, que se trató en 2017 por un craniofaringioma. Recibió 5 fracciones para un total de 25 Gray y 21 meses después del tratamiento también vemos que no hay evidencia de la lesión. Este es un caso también muy interesante, una paciente femenina, médica internista, que consulta por tener neuralgia trigeminal bilateral. Entonces la paciente, pues siendo médica internista, ya había agotado todo el tratamiento medicamentoso posible y asiste para el tratamiento con radiocirugía de su neuralgia trigeminal, recibe el tratamiento al trigémino izquierdo en 2019, el tratamiento al trigémino derecho en 2020, aquí me equivoqué, perdón, y en octubre de 2020, 10 meses después del tratamiento, la paciente refiere una respuesta de 0 sobre 10, pues de un dolor de 0 sobre 10 en la escala análoga de dolor. Aquí vemos una aplicación muy interesante de la radiología CyberKnife, que es como complemento a la radioterapia externa. Es una paciente con un cordoma que recibió dosis inicial con radioterapia de IMRT, se llevó hasta 45 Grays por el límite de dosis en el tronco, no se pudo continuar con ese esquema, entonces se le dio 45 Grays, como les decía, con radioterapia externa, y se le dio un bus con el CyberKnife de 22.5 Gray en 5 fracciones. Se trató en julio de 2015 y 64 meses después del tratamiento vemos que hay respuesta de la zona tratada. Y la ventaja del CyberKnife es que siendo un sistema diseñado para radiología nos permite también el tratamiento de lesiones extracraneanas. Este es un caso exitoso de una paciente tratada por un tumor de pulmón, se trató en noviembre del 2019, esas son las imágenes al tratamiento, recibió 50 Gray en 5 fracciones y 29 meses después del tratamiento vemos por PET que hubo respuesta total del sitio tratado. Este también es un caso muy interesante, una paciente con un CA de pulmón también, una lesión muy pequeña, no está cerca de ningún órgano que nos limite la dosis, entonces optamos por un tratamiento en una única fracción, le dimos 34 Gray en una única fracción, paciente de 61 años, se trató en enero de este año y 7 meses después por tomografía vemos también una respuesta muy positiva del sitio tratado. Lo que se alcanza a ver aquí hiperdenso es la marca fiducial que se implantó para el seguimiento del tumor durante el tratamiento de radiocirugía. Y este también es un caso muy interesante, un paciente que consulta por una recaída bioquímica con un CA de próstata. El paciente recibió pues prostatectomía, radioterapia y presenta una recaída bioquímica. Le irradiamos el nódulo que se presenta pues metabólicamente activo por PET, le damos 32 Gray en 5 fracciones y vemos cómo después del tratamiento tuvo su cenit de antígeno en octubre del 2010 y después del tratamiento vemos cómo responde bioquímicamente el paciente. Entonces, perspectivas a futuro de nosotros como unidad de radiocirugía del Instituto Neurológico de Colombia. Tenemos que seguir consolidando la radiocirugía robótica como una opción segura y eficaz para los pacientes en Colombia y en la región. Tenemos que seguir implementando nuevas indicaciones de acuerdo a lo que la literatura nos vaya enseñando. Y por último, tenemos que consolidar nuestra experiencia en estudios de investigación y publicaciones que además nos permitan validar nuestros resultados con respecto a lo que la literatura nos dice de estos tratamientos. Muchas gracias por la atención.